Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a cada uno de ustedes, quiero agradecer a María Fernanda por la invitación. Realmente para mí es un verdadero honor, un placer estar en este momento con ustedes, tratando de compartirles un poco la experiencia este, vivenciada acá en mi país, en Argentina, con un tema que realmente no es fácil, no es sencillo, pero creo que sí nos cohesiona a todos tratando de buscar realmente soluciones, que realmente es el problema del cambio climático asociado justamente a distintas actividades, pero en este caso puntualmente vamos a hablar de la producción primaria y dentro de la producción primaria específicamente en un ámbito que particularmente me toca trabajar en mi actividad laboral actual, pero también me ha tocado trabajar desde el punto de vista de formación en mi carrera, que es la producción láctea, ¿sí? Bueno, primero les hago una breve introducción sobre qué es el cambio climático. Cuando pregunté y me invitaron a este evento, consulté sobre realmente el público con el cual íbamos a interactuar y vi realmente que era un público bastante heterogéneo, entonces disculpas para los que tienen este tema mucho más desarrollado, pero quería hacer una breve introducción para estar todos más o menos de manera homogénea en cuanto a la comprensión de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Básicamente, cuando hablamos de cambio climático, a veces siempre entramos en la confusión o en las dudas de cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global, ¿es todo lo mismo? No es todo lo mismo, pero sí tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando y cuál es el objetivo fundamental que pretendemos entender en materia de cambio climático. Naturalmente el Sol calienta nuestro planeta, calienta la Tierra, ingresa la radiación solar compuesta por distintos tipos de radiaciones. Parte de esa radiación es eh, absorbida por la Tierra, parte es reflejada por las nubes y por los componentes atmosféricos, por los distintos gases atmosféricos, y parte de esa radiación, desde el punto de vista de radiación infrarroja, es reflejada nuevamente hacia el espacio exterior. Ahora, algunos gases que conforman nuestra atmósfera, que se llaman gases de efecto invernadero, justamente por la analogía con cómo funciona un invernadero de plantas o en la actividad agraria, lo que hace es capturar justamente esa radiación y retenerla en la atmósfera, produciendo un calentamiento o un aumento de la temperatura atmosférica. Ahora, el efecto invernadero es una situación normal, es una situación natural propia del funcionamiento natural de nuestro planeta. El problema sucede cuando incrementamos la concentración de estos gases de efecto invernadero, producto de las actividades antrópicas, producto de fundamentalmente la quema de combustibles fósiles como gran contribuyente, pero también vamos a hablar de otros tantos, entre ellos la actividad agroganadera, y incrementamos esa cantidad de gases. Esa cantidad de gases lo que hace es retener mucho más concentración de calor, y ese calor genera un montón de distorsiones en nuestro planeta que, como siempre decimos, nuestra naturaleza es un sistema en equilibrio. Cuando empezamos a romper los equilibrios, empezamos a percibir consecuencias. Estos gases de efecto invernadero son unos cuantos gases, pero se simplifican básicamente en 6 gases, de los cuales se ha tomado uno como convención, como principal, que es el dióxido de carbono, al cual se le da un potencial de calentamiento de valor 1. Y entonces los otros 5 gases que componen ese espectro de gases principales terminan siendo gases que se comparan respecto del dióxido de carbono, no solamente en su poder de calentamiento o potencial de calentamiento, sino también en su tiempo de permanencia en el ambiente. Y así vemos que existe el metano, el óxido nitroso, los perfluorcarbonados, perdón, siempre parece un poco trabalengua, los hidroclorofluorcarbonados y también lo que es el hexafluoruro de azufre. Entonces, estos gases tienen mayor capacidad o poder de calentamiento y también tienen mayor índice de permanencia en la atmósfera respecto del dióxido de carbono. Entonces, el cambio climático, decimos, es una variación, pero lo que está produciendo el cambio climático es que justamente nuestro clima, que está en una situación de equilibrio, está rompiéndose ese equilibrio y se está rompiendo de una manera muy acelerada.
Y esos cambios en ese equilibrio están generando realmente movimientos e impactos que en algunos lugares, en la mayoría de la geografía mundial, va a generar impactos, pero en algunos lugares con mayor impacto que en otros, ¿sí? Así que les quería compartir un poco esta breve introducción para mostrarle también en función de este cuadro. En este cuadro uno lo que puede ver es el nivel de impacto previsible que se tiene de acuerdo al consenso entre paneles de científicos de cómo impactaría, en este caso en Latinoamérica, cómo impactarían los efectos del cambio climático. Todo lo que ustedes ven con un círculo naranja en la columna de urgencia significa justamente que son inminentes esos cambios. Esos impactos son categorizados como inminentes. Inminentes son considerados dentro de los próximos 5 años, en el momento de la confección del informe, ¿no? Entonces, pero si vemos el área de cobertura, vemos que mayoritariamente tanto lo que es Centroamérica y Caribe y lo que es Sudamérica está mayormente impactado por la mayoría de las categorías, desde inundaciones, daños económicos, todo lo que tenga que ver con migración, producto de los daños meteorológicos, lo que tenga que ver con la disminución de la biodiversidad, todo lo que tenga que ver con problemas de desertificación o intensificación de lluvias en áreas donde realmente la variable de precipitaciones es baja. Así que ese es un poco el panorama general, y en el caso de mi país, en Argentina, en este ranking de niveles de riesgo, está Argentina clasificado como un riesgo medio. Si vemos el mapa de Argentina, que está un poco angosto en el medio, vemos que tenemos aproximadamente un poco más de la mitad del país en verde como riesgo bajo, el cual eso está en modificación, realmente está cada vez más en amarillo, y tenemos zonas en amarillo en riesgo realmente medio, y algunas zonas, sobre todo lo que tiene que ver con la zona norte del país, donde tenemos un riesgo alto, sobre todo por el aumento de temperatura y la desertificación. Ahora, ¿cómo correlacionamos esto con lo que hablamos recién? Decíamos, el cambio climático tiene distintas fuentes, distintos contribuyentes. Ahora, en la producción primaria, decimos, esto nos impacta de una manera muy significativa en lo que tiene que ver con justamente producir alimentos, con generar seguridad alimentaria. La FAO establece que para el 2050 es muy probable que la demanda mundial de alimentos sea duplicada, ¿sí? Que estaríamos aumentando a casi 11.200 millones de habitantes en el año 2100. Entonces, eso implica realmente tener una capacidad de planificación y de revisión de cuáles son hoy nuestras estrategias de producción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Conlleva que justamente los sistemas agrícolas tienen que prepararse, tienen que adaptarse, tienen que mitigar también los efectos y ser resilientes al cambio climático para poder trabajar en sistemas que realmente sean capaces de entregar alimentos sanos en cantidad y suficientes para toda la población, ¿sí? Entonces, en función de eso, creemos que es muy importante tener en cuenta todos los conceptos, básicamente los causantes del cambio climático, para poder establecer necesariamente qué metas nos podemos trazar y poder llegar a cumplir. En Argentina, el cambio climático tuvo un desarrollo similar a la mayoría de los países en función de los distintos acuerdos establecidos a nivel mundial con las diferentes firmas de tratados y convenciones. Básicamente se establecieron algunos riesgos específicos generales en Argentina que tienen que ver básicamente con el estrés hídrico en distintas zonas. Nosotros somos un país bastante grande, pero que tenemos todos los climas prácticamente, que estamos ahora cambiando de un clima templado general a un clima casi tropical. Estamos teniendo más días de calor que días de frío, cosa no habitual hasta hace unos años atrás. Estamos teniendo periodos de sequía intensa, estamos periodos de precipitaciones intensas, y todo eso conlleva en un país como el nuestro, que es un país netamente productor de alimentos y productor de producción primaria justamente de actividades agropecuarias y básicamente de commodities. Entonces todo esto nos está generando realmente una necesidad de intervenciones y de capacidad de resiliencia muy notable
Para tener un ejemplo, por ejemplo, pueden haber al oeste del país, en la zona de Cuyo, en la zona de Mendoza, es una zona donde hay déficit hídrico histórico, pero siempre el abastecimiento de agua era a través del deshielo de la nieve de las montañas, de la cordillera de los Andes. Hoy estamos con un déficit hídrico, de hecho la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan están con una emergencia hídrica declarada ya hace 5 años, con lo cual cada año falta más agua de lo que faltaba el año anterior. Y realmente eso es una complicación y es un terreno donde la producción primaria de la uva, de las vides, son muy significativas y eso ha generado un replanteo también en toda la actividad. Un poco la historia conocida de cómo se llegó al Acuerdo de París, donde los distintos países que forman parte de la Agenda de Cooperación han firmado este acuerdo. Argentina ha participado en toda la línea de tiempo, en cada una de las conferencias de las partes, y adhirió al Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, y Argentina lo ratifica en el 2016. Y se establece a través de un documento que cada país presenta en función de este acuerdo, que se llama las contribuciones nacionales o contribuciones determinadas a nivel nacional, presenta sus metas, o sea, cómo va a ser para bajar sus emisiones, para mitigar y adaptar sus actividades de manera de poder lograr el objetivo de este acuerdo. El objetivo de este acuerdo básicamente era resumido en una sola frase, aunque son muchos acuerdos, pero este es el más relevante, es tratar de llegar al 2050 sin superar los 2 grados de temperatura, o sea, de incremento en la temperatura global atmosférica, ¿sí? Pero haciendo esfuerzos para no superar 1,5 grados centígrados. Con lo cual, a esa temperatura ya hay impactos muy serios, ¿sí? Entonces, cada país establece cuál es su nivel de cuota, de cómo va a participar y va a intervenir de esa manera. Argentina toma de base, en este caso, una meta para el año 2030, que inicialmente la fijó en 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y luego fue revisada y se bajó a 369 megatoneladas, ¿sí? Por ahora decir 483, 369, no sabemos si es mucho o poco o no. Ahora vamos a ver cuál es el resultado del inventario nacional. Para eso también se fueron generando distintos documentos por consensos, entre ellos el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. En este caso, por sector, en este caso para el agro. Ahora, hace unas semanas atrás nos aparece esta noticia que nos dejó a todos realmente perplejos, y es que justamente la Organización Meteorológica Internacional establece en un informe que, según sus estudios, ellos prevén que en los próximos 5 años estaríamos llegando a ese 1,5 grados de incremento de temperatura global. Y estábamos hablando que el Acuerdo de París nos habla de 2050, con lo cual esto nos genera otro sentido de preocupación que no podemos desatender. A nivel de Argentina, el inventario de emisiones que se hizo en el año 2019 establece que básicamente las emisiones se concentran principalmente en lo que es el sector energético. Acá tenemos una matriz energética fuertemente predominante en lo que tiene que ver con producción de energía a través de centrales térmicas por combustibles fósiles. Y después, si nos fijamos, vemos que tenemos un 37% de impacto, de incidencia del sector relacionado con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y los otros usos del suelo, ¿sí? Ahora, si eso lo extrapolamos a los tipos de gases que conforman cada uno de ese inventario, vemos que en el caso de la energía, mayoritariamente está conformado por el dióxido de carbono. Recordemos que el potencial de calentamiento era 1, y si vemos en el caso de agricultura, vemos que está más o menos equilibrado, ecualizado, pero mayoritariamente hay una incidencia mayor del metano y del dióxido de nitrógeno, de los óxidos nitrosos, perdón, que ellos tienen un mayor poder de calentamiento. El metano tiene 23 veces más, y tienen un mayor poder de permanencia en la atmósfera. Entonces, dicho esto, la segmentación de estas emisiones en lo que son las actividades productivas en Argentina, en el caso, me voy a concentrar específicamente en la parte agropecuaria, tenemos la mayor parte que se concentra en lo que es la fermentación entérica de los animales, ¿no? En este caso las vacas, los rumiantes, que a través de los procesos de fermentación generan metano, y ese metano es el 15% del contribuyente principal. Después tenemos la gestión del estiércol,
lo que tiene que ver con otros usos y los cambios de los usos del suelo. Perdonen si voy rápido, pero quiero llegar con el tiempo y ser respetuoso de mis compañeros. Ahora, veíamos que mayor cantidad justamente de ese inventario de gases lo tenía la energía, pero si vemos en este cuadro, vemos que la ganadería tiene el mayor peso relativo respecto a la generación de electricidad. Y justamente por eso, por la incidencia que tiene este tipo de gases, pero también por el tipo de expansión que tiene la actividad. Si vemos también un poco la segmentación, dentro de la segmentación vemos acá cómo se concentran esos gases que les decía recién, esto se lo pongo a modo ilustrativo, pero ven que el metano mayormente es el que más relevancia tiene. A su vez, en el año 2016 se tenía un censo de 52 millones de cabezas de vacas en la República Argentina, y se tenía un número discutible, porque hay otros informes en Argentina que contrastan estos valores. Quizás los compañeros puedan ayudarme con este dato, pero tenemos relevado 156.000 hectáreas de superficie deforestada. Hay informes que ya realmente lo ponen en un valor mayor. De hecho, los bosques nativos en Argentina queda realmente un porcentaje inferior al 15% ya, así que estos números pueden ser mayores. Si vemos también en cuanto al peso de la ganadería en sus distintas conformaciones, vemos en este gráfico lo que sería la parte azul acá, son las existencias de ganado de leche, que vemos que son mucho menor respecto de las existencias de ganado de carne. Y sí, lo que estamos viendo es que, vamos a ver después, que las emisiones del ganado vacuno son diferentes. Bueno, acá tenemos un poco la clasificación, igualmente esta presentación se las voy a compartir, pero quiero que vean cómo se compone en cada uno de los países el tipo de ganado. Ahora, dentro de lo que hablamos de estas emisiones, decíamos que se compone, básicamente la fermentación entérica es la que mayor aporte realiza. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en mitigar y en generar adaptación? Bueno, dentro de lo que es el ciclo de vida de la producción láctea, nosotros tenemos que, para esta actividad específica, se toma como criterio un factor de corrección de la leche para que la leche sea homogénea en función de la cantidad de proteínas y sólidos útiles que tenga. Entonces, lo que vemos es que hay distintos valores de acuerdo a cada uno de los países establecidos, pero para que tengamos una idea, lo que estamos viendo acá, que se estima que las emisiones de lo que tiene que ver con el conjunto lechero contribuyen al 4% de las emisiones totales antropogénicas a nivel mundial. Esto lo paso muy rápido a nivel gráficos, a nivel contexto, cómo está posicionado Argentina respecto de otros países en cuanto a producción láctea. Vemos que somos un país que tiene realmente una incidencia importante, que tiene autosuficiencia. Perdón que paso muy rápido. Respecto de la producción láctea, en este caso 100% con leche de vaca en la mayoría de las cuencas de la pampa húmeda. Y podemos observar también que dentro de la producción, vemos este gráfico que estamos viendo acá, es cómo fue el crecimiento de la producción, que vemos que es una curva con sus subes y bajas, pero que realmente ha seguido creciendo y que está en el último año en casi 11.000 millones de litros de leche de producción. ¿Sí? Y la incidencia de la producción láctea a nivel internacional está cerca del 1.6%. Paso rápido esto para llegar a la parte, este mapa que ven abajo a la derecha es las cuencas lecheras argentinas, donde están ubicadas a nivel país. A nivel país vemos que nuestro país tiene básicamente en la zona donde están ubicadas las cuencas lecheras, parte de lo que tiene que ver con estepa, con pastizales y con lo que es la pampa húmeda. Vemos la concentración de unidades productoras de los tambos donde se encuentran. Y para trabajar en lo que tiene que ver con riesgo climático, con cambio climático, perdón, ahí lo que tenemos es, el país ha desarrollado a través de un organismo del Ministerio de Ambiente un sistema de información geográfico para poder crear mapas de riesgo climático, donde uno puede cargar cierta información y de acuerdo a las variables que quiera ver, tanto variables ambientales como variables también de vulnerabilidad y exposición para comunidades, ya sean rurales o
o urbanas o mixtas, se puede cargar y poder inferir el nivel de riesgo. Mitigación y adaptación. Si bien son distintos, hay sinergia entre ellos. Uno nos permite atacar las causas originales de la emisión y del cambio climático, el otro nos permite ser resilientes. A través del Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático, se estableció una meta de 25,74 megatoneladas de dióxido equivalente como meta activa para el año 2030. Recordemos, tenemos 384 a nivel país. Era más o menos sostener el ritmo de lo que tenemos al año 2019. ¿Sí? Acá tenemos una estrategia bastante particular que se usa en general en cualquier proyecto de reducción de dióxido de carbono, pero que en este caso de la leche lo querías compartir un ejemplo particular. Hay estrategias para reducir el carbono que tienen que ver con justamente directamente aplicar buenas prácticas en lo que tiene que ver con la reducción, aplicar también prácticas de lo que se llaman insetting para poder hacer, por ejemplo, en este caso de la figura, sistemas silvopastoriles combinados con sistemas agropecuarios para alimentar el ganado. Y después existen los sistemas offsetting, que es la compra de instrumentos financieros como bonos verdes para poder hacer compensaciones. Abajo ven un ejemplo de una leche española que reduce justamente estos tres esquemas, ha generado reducción, genera también actividades que tienen que ver con insetting, pero también compensa a través de bonos verdes. Pero después hay otro tipo de leche donde solamente está permitido hacer la primera y la segunda y no la tercera, por lo cual es 100% una reducción genuina. Bueno, algunos conceptos de la FAO que tienen que ver relacionado con lo que vimos recién en cuanto el aumento o las distintas estrategias clasificadas en 4 grupos. Y acá les paso muy rápidamente y después en todo caso en las preguntas podemos ampliar, pero digo, algunas de las estrategias que tienen que ver con mitigación y adaptación. La primera y un poco la más reconocida y más en boga ahora es la agricultura climáticamente inteligente, que tiene que ver con aplicar los principios de la agricultura regenerativa y la ganadería regenerativa. ¿Sí? O sea, volver a las raíces, volver a adaptarnos a lo que era estar compenetrados con la naturaleza y hacer que nuestro suelo sea resiliente, nuestro espacio sea resiliente, y poder capturar todas las experiencias de aprendizaje a través de las comunidades, los pequeños productores y las comunidades aborígenes. Por otro lado, la producción orgánica de leche. En el caso de Argentina, nosotros tenemos 18 tambos ya que están como orgánicos, hay 2 que están certificados y están los otros 16 en proceso de certificación este año, que bueno, toda la actividad orgánica conlleva la aplicación de un conjunto de buenas prácticas para poder lograr, entre otras cosas también, reducir la huella de carbono. El otro criterio es lo que se llama la Net Zero Farm, o trabajar en las granjas faro, las granjas que contemplen un símil de buenas prácticas, entre ellos también el aprovechamiento de la energía, para migrar de las energías convencionales a las energías renovables. Y después tenemos algunas otras, como tiene que ver con el aprovechamiento de calcular la huella de carbono en las actividades logísticas y a partir de capturar eso a través de los sistemas satelitales de los camiones, poder incidir en la reducción de huella. Nosotros tenemos experiencias de desarrollo acá en Argentina bastante importantes, con un impacto entre un 15 y un 19% de reducción. Bueno, y acá vemos algunos ejemplos de colocar termotanques solares, paneles fotovoltaicos, proyectos de agripreneurship o todo lo que tenga que ver con profesionalización para lograr la sostenibilidad en el tiempo de los productores, que no haya tanta migración a la ciudad o cambio de actividades, de la misma manera que implementar los planes de productividad, todo lo que tiene que ver con cinturones forestales y también con lo que es el manejo del estiércol de manera adecuada. Por último, la agroecología, en cuanto a de una manera diferente, pero complementada con lo que hablamos recién de perdón, se me fue el nombre, pero bueno, acá teniendo en cuenta este tema de considerar todas las dimensiones. Realmente decimos, tenemos que volver a las fuentes, y no es menor eso, no es menor. Acá vemos algunos de los beneficios que otra vez los paso muy rápido y les pido disculpas, pero realmente volver a sistemas agroecológicos realmente nos hace volver a aprender de lo que hacíamos bien y en algún momento nos hemos dejado llevar por alguna sensación de ganancia que realmente ahora tenemos que reverlo, ¿no? Y por último, para finalizar, el camino a la sustentabilidad, estoy diciendo algo bastante conocido, pero que no por ser conocido no merezca ser remarcado. Este es un concepto integrador. La sustentabilidad no es marketing, hay mucho marketing verde, hay muchas palabras sueltas sobre esto, pero decimos,
cualquier proyecto no puede ser realmente sostenible, no puede estar aplicado al desarrollo sostenible si realmente no genera igualdad, no es económicamente viable y no justamente genera desarrollos sostenibles para lo que es nuestra naturaleza, nuestros servicios ecosistémicos, ¿sí? Así que cierro con, acá les comparto después algunos videos que pueden explicar cada uno de estos temas de una manera más ilustrativa y con más tiempo. Y una frase de esta pequeña que realmente nos ha conmovido a todos, teniendo un empuje que muchos no hemos logrado tener, donde realmente que nos ponen atención de que realmente escuchemos y actuemos. Y si realmente el clima está cambiando, hagamos ese jueguito de palabras que es interesante y nosotros también deberíamos pensar en cambiar. Es el mensaje que les quiero dejar. Bueno, muchas gracias. Perdón por la celeridad en la presentación, pero nada, tuve que ir rápido de acuerdo a los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ariel Dick. De inmediato vamos a pasar con el doctor Carlos Bolaños. Muchas gracias, Máster María Fernanda Corrales. Muchas gracias a la Cátedra Ambiental y Agraria de la Universidad de La Salle por la invitación. Muchas gracias a don Francisco, vicerrector administrativo, por la presentación inicial, y a don Randall y a los compañeros de Argentina por compartir con nosotros su conocimiento y la visión de ese país hermano. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy quisiera compartir con los estudiantes de nuestra universidad, con las personas que nos ven en esta conferencia, con los colegas de Argentina, un poco el tema de la situación nuestra en general del cambio climático, relacionado con un tema de semillas y seguridad alimentaria. En general, un poco el papel que tienen estos recursos que se llaman fitogenéticos, que son nuestras semillas, en la lucha contra el cambio climático. Adelante, don Randall. Como decía don Ariel, para el año 2050 seremos probablemente 9.200 millones de personas y la producción agrícola mundial va a ser necesaria incrementarla entre un 50 y un 70%. Y esos incrementos tendrán que realizarse en un contexto de cambio climático acelerado, donde vamos a tener menos tierra disponible, terrenos más degradados, marginales, menor disponibilidad de agua y eventos probablemente extremos, como también nos comentaba el anterior exponente, en el sentido de que ya tenemos muy a corto plazo el tema de llegar a ese límite de 1,5 grados. Les contamos que en el caso centroamericano, sin ser una región productora significativa de de gases de efecto invernadero, somos una de las zonas más afectadas por este fenómeno en el mundo, ¿verdad? Realmente Centroamérica y sobre todo lo que es la costa pacífica de nuestra región es una región donde se están produciendo incluso fenómenos de desertificación. En el caso costarricense, nosotros tenemos en la región del Pacífico Norte, la zona de Guanacaste, desde hace bastante tiempo ya un proceso de hecho, a mis suegros les toca mañana la segunda ya. Un proceso y por eso están bien, no les pasó nada de la sequía primera. a veces prolongada. Perdón, don Carlos. ¿Sí? Un micrófono Don Carlos, abierto. Randall, tal vez nos ayuda para cancelar un micrófono que está en este momento activo. Más bien, Fer, es que en este momento yo no tengo el control. Bueno, ya lo desactivaron, pero yo no tengo el control de silenciarlo, pero creo que ya está resuelto. Perfecto, muchas gracias. No hay ningún problema. Disculpe, puede continuar. Efectivamente, nuestra región del Pacífico Norte afronta un proceso, digamos, de mayor sequía y aumento de las temperaturas desde hace varios años y corresponde a lo que se llama el corredor seco del Pacífico de Centroamérica. Entonces, el problema es que en condiciones de
cambio climático tenemos que aumentar por una parte la producción alimentaria del mundo y sin embargo más bien si eventualmente llegamos a esta fatídica a estos fatídicos 2 grados, vamos a tener más bien una reducción de la producción agropecuaria hasta en un 40%. Adelante, don Randall. Una, digamos, de las situaciones que nos han llamado a hacer esta conferencia es la importancia de las semillas como mecanismos que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Las semillas, durante milenios, los seres humanos hemos contado con más de 10.000 especies de plantas diferentes para nuestra alimentación. Sin embargo, hoy en día poseemos apenas 150 especies en cultivo y de ellas solo 2 especies cubren el 80% de todas nuestras necesidades de alimentos. E incluso solo 4 de esas 12, arroz, trigo, maíz, papas, satisfacen más de la mitad de nuestras necesidades energéticas. ¿Qué ha sucedido con esas otras 9.850 especies de plantas que hemos tenido como una reserva a nivel mundial? La respuesta es alarmante porque si muchas aún no se han extinguido, se hallan en peligro. Hay algunos centros a nivel internacional donde se guardan las semillas, incluso en Costa Rica funciona un banco de semillas de valor mundial en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, en Turrialba. Existen algunos otros depósitos, pero realmente uno de los grandes problemas que tenemos es la pérdida de diversidad o biodiversidad en materia de semillas. Y les voy a decir que la importancia de las semillas en este caso es que realmente pueden constituir una de las, digamos, de las reservas de la humanidad para enfrentar el cambio climático, porque en esas semillas podemos encontrar variables o variaciones que nos permitan utilizar otras variedades que en estos momentos no sean tan resilientes al cambio climático. Adelante, don Randall. Lo paradójico del tema, del tema alimentario en el mundo es que si por un lado tenemos aproximadamente 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo, por otra parte tenemos una situación donde el 30% aproximadamente de los alimentos que se producen diariamente se desperdician. Y esta es una situación que se da no solamente en los países industrializados, sino también en nuestros países en desarrollo. Aproximadamente el 30% de la comida que se produce diariamente se desperdicia, ya sean supermercados, ya sean tiendas o en restaurantes. Y esto es una situación que la FAO ha denunciado con datos sobre el desperdicio. Y en estos tiempos de pandemia es realmente una situación muy preocupante, que tenemos muchísimas familias que están requiriendo alimentos y por otra parte se desperdicia. Entonces, esta relación que queremos hacer entre la producción alimentaria, por otro lado, las necesidades de alimentación del mundo y el desperdicio nos llama a hacer una reflexión sobre los niveles de consumo y en este caso de desperdicio que se están dando en el planeta. Existen proyectos importantes y leyes en varios países que están haciendo esfuerzos, digamos, para luchar y frenar el desperdicio. Por ejemplo, en Francia es penado el desperdicio de alimentos mediante una ley. Y también, digamos, se han utilizado otras experiencias, sobre todo de recolección de alimentos en situaciones límite, digamos, que aún no han caducado, que están por caducar, o
mediante sistemas de, en este caso, de frigoríficos o algún tipo de sistema para el mantenimiento de los alimentos, para utilizarlos y poderlos entregar a poblaciones vulnerables. Esta es una situación que nosotros consideramos que es muy importante con el tema también del desarrollo de los bancos de alimentos a raíz de la pandemia. Adelante, Tom. Entonces, el tema de abastecimiento de alimentos es un tema de derechos humanos, es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de desarrollo sostenible, también de respeto a las culturas, en este caso a las indígenas, y el papel de los recursos fitogenéticos es fundamental. Yo quisiera aquí contarles una experiencia reciente que tenemos en nuestro país a raíz de que una red de mujeres rurales campesinas presentó ante nuestra sala constitucional, que es nuestra Corte Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que el gobierno de la República había emitido, en el cual se obligaba a registrar las semillas originarias, criollas, de las comunidades campesinas y de las comunidades locales. Entonces, este era de alguna manera una forma vedada de pretender la privatización de las semillas y también limitar la producción local entre comunidades y el intercambio que se da normalmente en nuestras culturas indígenas y campesinas. La Sala Constitucional, afortunadamente en esta oportunidad, declaró absolutamente inconstitucional el decreto que ordenaba el registro de las semillas locales criollas de los campesinos o de las comunidades indígenas, indicando que era violatorio de una serie de regulaciones de carácter internacional, como sería en el caso de los indígenas el convenio 169 de la OIT, y en el caso de el tema de biodiversidad, violatorio también de la Convención de Diversidad Biológica. Y entonces se trajo abajo este decreto que en definitiva afectaría muchísimo más, digamos, esta posibilidad que tenemos en las semillas criollas locales desarrolladas por las comunidades de manera ancestral como un recurso que tenemos frente al cambio climático. Explico. Las semillas, muchas de estas variedades son variedades tal vez incluso que son más resistentes a factores que posteriormente han sido modificados a través de mucha industria genética y de mejoramiento y que son más sensibles a estos cambios climáticos que se están presentando. Entonces, en estas reservas de estas semillas tenemos la posibilidad de que nuestras comunidades campesinas, que nuestras comunidades indígenas sigan aportando a la lucha contra el cambio climático y también a su seguridad alimentaria. Adelante, don Randall. Entonces, relacionando un poco nuestra presentación con la que hacía don Ariel, efectivamente la FAO ha señalado que el derecho a la seguridad alimentaria proviene de un derecho humano, que es el derecho a la alimentación, y la seguridad alimentaria comprende varios derechos, como serían la disponibilidad que tiene que haber de alimentos, en el sentido de que podamos comprar alimentos, el derecho a que haya suficientes alimentos, y luego también el derecho también a que esos alimentos sean seguros, que sean saludables, que sean nutritivos, y también el derecho a que se respete la tradición y la cultura gastronómica de cada país. Y en ese sentido, la lucha que tenemos contra todo este tipo de comida que llamamos chatarra, que nos desarrolla una serie de problemas relacionados con diabetes, con hipertensión, porque en realidad son calorías vacías que simplemente nos endulzan o nos activan el paladar a través de la sal, a través del azúcar o a través de otros compuestos químicos. Adelante. Entonces, en este sentido, nos parece importante que en el caso costarricense
hayamos podido, en este caso, a través de esta acción de inconstitucionalidad de la Red de Mujeres Rurales, haber logrado traerse abajo este decreto, aunque ya nos dicen, nos anuncien que hay un proyecto de ley en nuestro Congreso que se llama la Asamblea Legislativa, donde están otra vez por esa vía intentando registrar, obligar al registro de todas las variedades vegetales. Eventualmente, digamos, todas estas normas tendrían otra vez violaciones constitucionales y de violación a tratados de carácter internacional. Aunque también recuerden que nosotros, como signatarios del convenio del Tratado de Libre Comercio entre los países de los Estados Unidos y los países del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, nos hemos comprometido también a liberalizar muchísimo todo nuestro comercio, que en definitiva, en una asimetría tan grande, nos obliga mucho a abrir nuestros mercados, pero nos cuesta muchísimo colocar nuestros productos en países grandes como los Estados Unidos. Adelante. Vamos a acelerar un poquito la presentación porque me dice la profesora María Fernanda que me quedan 10 minutos. Adelante. Adelante, por favor. Muy bien. Tal vez para atrás un poquito. Muy bien. Nosotros, adelante. Ahí. Adelante, por favor. Ahí. Nosotros quisiéramos señalar entonces que en las semillas y las criollas, las locales, producidas por nuestros campesinos, están las posibilidades de enfrentar mucho todos estos retos que nos señalaba don Ariel en relación con el cambio climático. Y también quisiéramos indicar que en nuestros bosques también se encuentra muchas reservas para aumentar la calidad nutricional y la diversidad de las dietas. Costa Rica es un país que en estos momentos cuenta con la tercera parte de su territorio bajo algún sistema de alguna categoría de manejo. Entonces tenemos protegido la tercera parte de nuestro país y hemos logrado revertir los procesos de deforestación que se dieron en forma acelerada en los años 70, 80 y hasta 90, y en estos momentos incluso pasamos de tener en algún momento el 29% de nuestro territorio apenas bajo cobertura forestal. En estos momentos tenemos aproximadamente el 53% del territorio bajo alguna forma de cobertura forestal, y es importante esto porque además de que son mecanismos para regular el clima, para mantener todos los servicios ambientales que puede prestar el bosque, también ahí tenemos la posibilidad de también tener esenciales recursos para aumentar la seguridad alimentaria. Adelante, don Rander. Efectivamente, en ese sentido, pues los recursos genéticos forestales y de los árboles contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y en ese sentido, pues es importante que mantengamos una tenencia segura de los bosques y las tierras y el acceso de esos recursos para las poblaciones, sobre todo más vulnerables. Muy importante esto que señalaba Ariel en cuanto a la necesidad de desarrollar un tipo de agricultura distinta, ¿verdad? Que sea una agricultura climáticamente inteligente, que sea una agricultura que pueda permitir, en la medida de lo posible, que se garantice un equilibrio ecosistémico. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra agricultura, al igual que la de otros países, es el monocultivo. En Costa Rica, la piña es uno de los cultivos que tiene más de 53.000 hectáreas. Recuerden que Costa Rica es un país muy pequeño, pero para nosotros 53.000 hectáreas es una producción de piña altísima, una cantidad de terreno altísima, y somos aproximadamente el segundo o tercer país productor de piña del mundo.
La piña es un monocultivo muy dañino para nuestros suelos, elimina totalmente el bosque a través del sistema que se utiliza de producción de piña en Costa Rica, se eliminan muchísimas de las fuentes de agua y además es un producto muy contaminante. Y a mediano plazo, realmente es poco lo que se puede hacer después de la llegada de un cultivo de piña en la forma en que se está produciendo en nuestro país. Adelante. Entonces, tal vez para ir cerrando, es importante, es importante mantener y aumentar la productividad para alimentar a la población creciente ante los desafíos que presentan plagas y enfermedades, la sequía y digamos, el estrés hídrico, el cambio climático y mejorar, digamos, las posibilidades de una alimentación nutritiva y saludable. Y en ese sentido, pues más bien, lamentablemente, digamos, a lo que nos enfrentamos en los próximos años es a una situación de mayor estrés hídrico, sobre todo en algunas regiones del país. Adelante. Las iniciativas a nivel internacional en materia de recursos fitogenéticos tienen que ver con el Convenio de Diversidad Biológica, que les repito, sirvió de fundamento en este caso a la Corte Constitucional costarricense para declarar inconstitucional un decreto que obligaba a registrar las semillas locales y criollas. También el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y el protocolo de Nagoya. Adelante. El tema de los acuerdos comerciales, los temas de protección de propiedad intelectual es parte de una gran lucha que se tiene por parte de las organizaciones campesinas e indígenas en este país, justamente para excluir de patentabilidad estas plantas y animales que incluso son, en el caso de las plantas, pues recursos locales, derechos de carácter sui generis que se llama a nivel de propiedad intelectual y que deben ser de garantía para el uso de todos. Ayer justamente nos comentaba una campesina, y con esto concluyo, una agricultora de la Red de Mujeres Rurales, que ellas acostumbran intercambiar e incluso regalar semilla en las ferias del agricultor. Las ferias del agricultor, como ustedes saben, son ferias que se realizan, son pequeños mercados semanales donde los agricultores y agricultoras llevan sus productos. Bueno, resulta que esta red de mujeres lleva estas semillas a la feria en algunas regiones y las regalan o simplemente la intercambian. Pues algunos funcionarios municipales en algunas de estas ferias se han opuesto a que ellas regalen o intercambien estas semillas, aduciendo que tienen que estar con alguna patente o algún registro y que eso afecta, digamos, las semillas patentadas que normalmente distribuye el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que venden. Esto es parte un poco de la lucha que se da, digamos, en el campo, pues justamente este recurso, esta acción de inconstitucionalidad que ganaron, pues permitiría a ellas la distribución libre de sus semillas. Entonces, quisiéramos llamar la atención con esta conferencia sobre la importancia que tienen las semillas en la lucha futura y la que estamos dando a nivel de adaptación, sobre todo, porque Costa Rica, siendo un país muy pequeño, es muy poco lo que podríamos aportar en términos de, sobre todo, de mitigación del cambio climático, pero sí, pues nos permite, digamos, la situación actual, más bien de nuestro país, es ver cómo logramos ir adaptando el país a la realidad del cambio climático. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias al doctor Carlos Bolaños. Seguidamente tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Cristian Musi Salud. Muchas gracias, María Fernanda. Muy contentos de esta participación. De verdad que primeramente agradecerles a la universidad, a Fernanda, al grupo por esta participación. La verdad que me enorgullece mucho y
Y bueno, quisiera contarles un poquito de la realidad de nuestro lugarcito en el mundo. Bueno, esta situación de esta problemática global que tiene que ver con el cambio climático, pareciera que cuando uno la mira a nivel global, vuelvo a repetir, tiene un nivel de complejidad tan alto para la resolución del problema que uno casi que termina viéndolo a lo lejos y de a poquito como perdiendo las esperanzas, pareciera, ¿no? De que podamos revertir esta problemática que cada vez está como más encima nuestro, digamos, esto que comentaba Ariel, de estos números son los números que nos acucian y están encima nuestro, esto de que el propósito del 1,5 grados para el 2030, 50, no me recuerdo, ya estamos a nada, estamos a días de que el planeta nuestro empiece a llegar a esos niveles. Yo vengo a proponerles pensar la problemática del cambio climático desde la casa de uno, desde lo ambiental, desde lo chiquito que uno tiene posibilidad de acceder y de esa manera poder aportar un grano de arena muchas veces a una problemática que si uno la mira a nivel global es compleja. Así que bueno, yo les voy a contar, yo soy de Viedma, Río Negro, una provincia al norte de la Patagonia, al sur de la Argentina y al norte de la Patagonia Argentina, donde comienza la puerta de la Patagonia, hacia el sur, y les voy a contar un poco cómo es la realidad de una actividad productiva en particular de esta región, ¿no? Entonces, les muestro ahí, esta es la geografía de nuestro país. Río Negro está ahí, en la puerta de la Patagonia, como les decía, y es nuestro lugarcito en el mundo y donde quizás podemos hacer nuestro aporte para esta problemática, ¿no? La provincia de Río Negro tiene, abarca a lo ancho todo el país de Argentina, y hacia el este tenemos el mar argentino, con esos acantilados y esas playas interminables, y hacia el oeste, contra la frontera con Chile, está la cordillera de los Andes, donde la visual es totalmente distinta, es un lugar de bosques profusos, de lagos interminables de agua dulce, con niveles de contaminación casi insignificantes hasta ahora, aunque ya se están viendo algunos niveles de contaminación en algunos lugares específicos cercanos a las ciudades, pero a nivel general estos espejos de agua están con agua muy, muy limpia y con muy bajos niveles de contaminación. Desde la cordillera fluyen 2 ríos en nuestra provincia hacia el mar, el río Negro y el río Colorado, y a la vera de los ríos se produce de manera muy fértil muchísima producción agropecuaria, gracias a las posibilidades de la utilización del agua de los ríos para riego. Se produce muchísima manzana y pera que llega hasta los lugares más lejanos de nuestro planeta, fruta de muy buena calidad y maravillosa. Y hacia el sur tenemos la línea sur o región sur, lo que nosotros llamamos como domésticamente la línea sur, y es un lugar árido, una estepa con vegetación achaparrada, muy escasas precipitaciones, con fríos muy intensos durante el invierno. Ven ahí la nieve, cómo se acumula en algunos lugares, y la vegetación es muy baja. Los lugares donde mejor producción se pueden dar es en lo que nosotros denominamos mallines, que son las hondanadas que deja la meseta en algunos lugares, entonces ahí se acumula agua y se puede producir algo de pasto natural, y que le va a dar a lo que
puntualmente yo les venía a contar, un arraigo a lo que es la ganadería ovina. La ganadería ovina para nuestra provincia de Río Negro es la actividad principal de esa región, de la línea sur, es decir, primeramente la actividad principal es la ganadería bovina, la fruticultura y en tercer lugar está la producción de ovejas, de lana, la producción ovina para producción de lana y producción de carne. Y es una actividad agropecuaria que se vino a incorporar a nuestra región hace ya más de un siglo. Es una actividad productiva que se incorpora al lugar traída por los inmigrantes. En el lugar no es fauna autóctona, por supuesto. Y durante ciento y pico de años se ha estado produciendo de manera casi cultural la producción ovina en la región, y esto ha traído algunas complicaciones porque la oveja, a diferencia de la vaca, la oveja tiene una forma de comer que arranca el pasto, no lo corta, al igual que la vaca, entonces acelera los procesos de desertificación, digamos, y más cuando se hacen de manera no programada o de manera mucho más intensiva, ¿no es cierto? Entonces el modelo productivo ovino regional hoy se encuentra en crisis porque a lo largo de cientos de años, de estos ciento y pico de años que se produce la ganadería ovina en esta región, se ha ido sosteniendo en función a lo que el ambiente natural le ha ido pudiendo otorgar, porque la sustentabilidad de este ambiente no da las posibilidades de hacerlo. Entonces, bueno, vemos este deterioro sostenido de los pastizales naturales por el pastoreo y por diversas problemáticas ambientales, como por ejemplo los volcanes que están sobre la cordillera de los Andes, que cada tanto hacen erupción y despliegan sobre la región una capa de ceniza, en muchos casos muy profusa, y que si bien en el largo plazo producen una fertilidad interesante en el suelo, en el corto plazo generan unas problemáticas muy, muy complejas de resolver en cuanto a la logística de la producción, sino que también a la dinámica social y poblacional, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, con los volcanes, con el sobrepastoreo, un montón de años en que el ambiente ha venido sosteniendo una actividad productiva ganadera que no es sustentable, cada vez se van perdiendo más animales, las majadas son cada vez más chicas y la unidad agropecuaria, la unidad económica agropecuaria para el sostenimiento de la familia cada vez tiene que ser mayor y cada vez hay menos probabilidades de poder sostenerlo. Entonces se genera todo un complejo que no puede, que necesita de alguna manera pensarse. Entonces, bueno, los sucesivos gobiernos de las provincias han ido intentando sostener, porque hay una raíz cultural muy fuerte en la producción ovina, es decir, la mayoría de los pobladores de la región sur, o muchos de los pobladores de la región sur, han heredado la actividad ovina de sus abuelos y de sus padres, y cada uno ha ido pudiendo sacar lo que puede sacar, entonces termina pasando de que cada vez la situación se agrava más, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos lo que han intentado sostener esto, por este arraigo cultural que tiene la actividad en la región, a través de declaraciones de emergencia climática en ese caso, ¿no? Entonces, si podemos ver ahí, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero desde el 89 hasta el 2017, la región se mantuvo en emergencia climática. Sequía, 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 y bueno, y la realidad, volcán, digamos, nevadas intensas. Entonces, ¿qué hace la provincia? Intenta sostener esta actividad productiva, intenta sostener a los productores en el lugar para que no se pierda este arraigo cultural que hay en la producción, y
produce o genera para los productores subsidios no reintegrables, aporte de vientres que importan de otros lugares, le ayudan con recursos como la leña para el invierno. Entonces hace un esfuerzo permanentemente constante para tratar de sostener este productor agropecuario en un ambiente que para la actividad agropecuaria es en sí como se propone, no está. Pero bueno, lo concreto y lo real es que el lugar es así, digamos, no se vive de sequía en sequía. Yo soy profesor de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Universidad de Río Negro y trabajamos con los alumnos en los conceptos de sequía, digamos, tratar de entender de qué se trata una sequía. Y una sequía, para ahí los que no saben, es una cantidad de tiempo donde las precipitaciones se hallan por debajo de la media durante mucho tiempo, y eso provoca irregularidades en la dinámica ambiental regular, ¿no es cierto? Entonces, la precipitación media anual para estas localidades más importantes de la región que son Sierra Colorada, Jacobasi y Maquinchao, andan alrededor de los 200 milímetros. Es una precipitación muy, muy escasa, que en la mayor de las veces lo que pasa es que esos 200 milímetros terminan precipitando en 4 o 5 oportunidades a lo largo del año, con lo cual se producen escorrentías, se producen erosión, que es parte del paisaje natural de la región. Por eso se conformó la meseta Somuncura como se conformó, y se modela ese ambiente árido y de estepa, donde son pocas las alternativas productivas, y la que nosotros le hemos encontrado, los pobladores, es la producción ovina. Pero indefectiblemente esto, bueno, como les vengo diciendo, se transforma en insostenible. La probabilidad de ocurrir esto que les decía yo antes de la sequía. La sequía son estos eventos poco frecuentes donde las precipitaciones se encuentran por debajo de la media durante por un tiempo prolongado. Pero la probabilidad de que las precipitaciones en Sierra Colorada, Maquinchao, Jacobasi, esos lugares, sean menores de 150 milímetros son de casi arriba del 30%. Entonces, es muy frecuente que si encima la media son de 200, la probabilidad es muy alta de que la precipitación sea muy baja. Con lo cual, si le decimos sequía a esto, estamos incurriendo en un grave error, porque no es una sequía, es una realidad. Así se mantiene el ambiente ¿no? Bueno, poniendo más ejemplos, que las precipitaciones sean menores a 100 están cercanas al 10%, siguen siendo muy altas. Con lo cual, y estos son series históricas que tienen alrededor de 60, 70 años. Yo compilo información meteorológica, es un poco mi trabajo ese, y analizar estas series es también un poco mi trabajo, y entonces cuando me encuentro en charlas con los productores ovinos, o con los técnicos que tratan de sostener esta actividad agropecuaria por una cuestión cultural o de arraigo del lugar, tenemos discusiones, porque termina siendo parecer que uno intenta decir que esto no funciona casi por capricho, pero la realidad es que los números lo dicen y funciona así. Y en esta situación de cambio climático global, esta región no es ajena a la situación y a la problemática. San Carlos de Bariloche, quizás algunos lo conocen, es un lugar turístico por excelencia, el lugar donde se puede practicar esquí en la cordillera de los Andes. No sé si alguno lo ha escuchado nombrar probablemente, pero tiene reconocimiento internacional. Está a la vera del lago Nahuel Huapi, que es el lago donde se origina
el río Limay, que después se va a transformar en el río Negro, que es un afluente del río Negro. Entonces, esa agua que se acumula en las altas cumbres allá, es la que pasa por enfrente de mi casa acá en Viedma, digamos. Y tiene un régimen de precipitaciones mediterráneo, donde las precipitaciones se dan siempre de forma invernal, y es en un alto porcentaje en forma nibia, que después se acumula en las altas cumbres, que después eso es lo que, ese deshielo va a ser lo que va a dar el agua para los ríos que después fluyen al mar, ¿no es cierto? Y bueno, y las precipitaciones medias anuales de Bariloche son de 884 milímetros. Y si miramos la primera década de registro de la serie esta, que es del 31 al 40, tenemos 1050 milímetros de precipitación, que en su mayoría caen en el invierno. Y si vamos viendo cómo las precipitaciones a lo largo del ciclo, a lo largo de la historia, van en cada década dándose cada vez menos, podemos ir viendo cómo la línea de tendencia es cada vez menor, y esto es un signo o un indicador muy claro de lo que está pasando a nivel global con las precipitaciones en algunos lugares, y después en otros casos con el tema de la temperatura. No solo que estamos en una región que es muy frágil, muy susceptible, y está como muy condicionada por el ambiente climático, sino que se están notando estos efectos del cambio climático, y lo estamos pudiendo ver en nuestra casa, vamos a decir. Por eso, cuando yo empecé esta charla, quería contarles de que escuchamos la dinámica del cambio climático global y lo miramos como en una consideración muy grande, y si nos acercamos a nuestra casa y a nuestro lugar, también podemos ver esos efectos y las problemáticas que están viéndose. La localidad de Maquinchao, como le contaba antes, esta localidad con cada vez menos precipitaciones, menos de 200 milímetros por mes, está sufriendo aumentos de temperatura muy significativos también, que están directamente asociados a esto, ¿no? Vemos una serie histórica climática de temperaturas que entre el 56 y el 65 la media era de 9,6, la temperatura media anual. Y si nos vamos acercando cada vez más al siglo XXI, la última serie que tenemos entre el 2006 y el 2016 ya está en 10,8. Tenemos un aumento de la temperatura media de más de 1 grado, digamos, es un valor muy significativo en relación a los valores que estamos viendo, ¿no es cierto? Y vemos cómo la línea va cada vez más arriba. Entonces, ¿qué produce todo esto? Produce no solo menos precipitaciones, menos agua que fluye por los ríos, sino que también más temperaturas. Todo esto hace un combo que en una región donde está sufriendo una situación de una actividad agropecuaria impulsada por el hombre, que estás dándole un palizón al ambiente, sumado a todo esto, cada vez se agrava más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queda producir en este contexto? Producir en este contexto es cada vez más complicado, ¿no? Los factores naturales determinaron una merma de stock de la zafra. La zafra se le denomina a la esquila de lana, que se le hace todos los años, en algunos casos 2 veces, con cada vez más alto, no solo se pierden animales, sino que se pierde también producción de lana, y bueno, y del estallido de los volcanes, sumado a la degradación de los pastizales, hace que la cifra de la actividad ovina en la región cada vez esté más complicada, ¿no? Y eso se puede ver en cómo la existencia de cabezas de ganado en la región también está cayendo dramáticamente, ¿no? Porque son, en definitiva, los pobladores que tienen este arraigo cultural en la productividad de esto, se están viendo cada vez más diezmados en su actividad, que es la que conocen y quizás la única. Eso no solo se ve como el stock ganadero ovino está bajando en la región, sino que también está viendo cómo las variaciones en los establecimientos son los establecimientos que tienen más cabezas de ganado, cada vez son menos del 40% menos desde el 2008 hasta el 2016, son muy poquitos años, y los establecimientos ganaderos que tienen entre 1 y 200 ovejas han aumentado sistemáticamente. Esto significa de que se está atomizando
las unidades económicas, cada vez hay más productores con menos cabezas, y al contrario de lo que pasa con la unidad económica, cada vez requiere de una unidad económica mayor para la subsistencia, y cuando vemos los números para el otro lado, cada vez hay mayores productores con menos cabezas de ganado. Y en este contexto, como le decía, la provincia intenta encontrar alternativas, un conjunto de tecnologías, no solo esto de aportes, subsidios, aportes no reintegrables para sostener la actividad, sino que está constantemente a través de las instituciones pensando tecnologías para poder hacer más eficientes las cadenas productivas, y poder hacerlo con menor costo, y en definitiva lo que se trata es de sostener a las personas en el ambiente. Porque lo que termina pasando es que la gente no puede vivir más en esos lugares, entonces empieza a migrar a las ciudades grandes como Viedma, General Roca, Bariloche, se empiezan a transformar, llegan personas que toda la vida vivieron en el campo a los lugares poblados, sin muchas herramientas para poder sobrevivir en ese contexto, con lo cual eso lo hace una problemática social grave. Hijos de productores que ven a sus padres con la misma camionetita de toda la vida, con la misma casita, sin tratar de progresar, entonces viendo la manera de cómo pueden salir de eso, digamos, en vez de tratar de pensar cuál es la mejor alternativa, es expulsivo a la región, ¿no es cierto? Entonces cada vez hay menos gente viviendo en el lugar. Bueno, situaciones que se ven: bajo nivel de educación, bajo nivel de capacitación en los productores, deficiencia en los sistemas de transferencia de tecnologías. Cuando las instituciones como la que yo trabajo, el INTA, se acerca a pensar nuevas alternativas para los manejos de los machines, por ejemplo, o de estos lugares donde la productividad es más alta, los productores no pueden captar esa tecnología porque es difícil, digamos, arrastran todo un acervo cultural que lograr cambios en el corto plazo se transforman complicados, y así, ¿no? Bajo nivel de asociativismo, problemas económicos financieros, mano de obra poco capacitada, problemas con la fauna autóctona. En el lugar, digamos, están, aparte de las ovejas, están los guanacos, que son una especie de camélido, familiares a las llamas y a los camellos, que es un animal que es autóctono del lugar, y bueno, y él come casi lo mismo más que las ovejas. Entonces, para el productor ovino, el guanaco es un competidor. Entonces, casi que si se lo puede sacar de encima, trata de sacárselo de encima, y es en realidad el del lugar, ¿no? El puma es el lobo de ahí del cuentito, ¿no? Que se come las ovejas. Acá es el puma. El puma, se han hecho campañas para tratar de erradicar al puma, cuando en realidad lo que tenemos que erradicar es la oveja, porque el puma es de ahí. Entonces ha habido campañas para ver, digamos, la provincia hasta ha pagado el cuero del puma una suma significativa para poder bajar la incidencia que tiene la especie plaga, entre comillas, vamos a decir, con respecto a la actividad agropecuaria, y eso en realidad hay que hacer un pensamiento distinto, un cambio del paradigma en esta sensación, ¿no? Bueno, y en esta situación y en este contexto sobrevive un porcentaje importante de pobladores de la provincia de Río Negro. Se degrada, se desertifica uno de los ambientes más frágiles, la meseta de Somuncura, que es una parte importante de todo este lugar. Es un tipo de formación orográfica que es plana, por eso se le llama meseta. Tiene abajo hay estudios hechos que bajo la meseta hay uno de los acuíferos de agua dulce más importantes de la región sur, de todo el cono sur, y eso es agua, y sabemos que en el corto plazo el agua va a ser uno de los elementos más valiosos de nuestra realidad global.
Así que bueno, esto decíamos antes, se propicia a la migración de grupos a sus lugares más poblados, se expulsa a los jóvenes, se pierden montos significativos en esto de tratar de sostener esta actividad que es inviable. Y bueno, y cuando uno intenta buscar medidas para pensar en otra cosa, los productores van perdiendo su identidad porque ellos son ganaderos, digamos. Toda la vida fueron ganaderos, sus abuelos fueron ganaderos, y sus padres fueron ganaderos, ellos son ganaderos, ellos saben producir oveja. Lo que pasa es que el contexto cada vez está más complicado, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando decía yo, ¿cómo podemos pensar de esta problemática tan amplia que es el cambio climático, cómo la mano del hombre actúa sobre el ambiente? Yo creo que una manera interesante de pensar todo esto es pensar hacia adentro, y no solo en cómo nosotros como personas nos manejamos en nuestro ambiente para poder realizar un cambio, no solo en nuestra persona, sino en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestro lugar más cercano, que para mí es esta región, ¿no es cierto? Entonces, pensar alternativas para esto sería una cosa muy valiosa. No sé cómo estoy de tiempo, María Fernanda. Ya estamos sobre el tiempo, pero puede con todo gusto concluir, no hay ningún problema. Bien. Bueno, porque es la última, pero digamos, por ahí no menos importante. Entonces, decía yo esto de pensar hacia adentro primero, para después pensar en alternativas globales, encontrar alternativas o soluciones a las cosas que nos pasan en nuestra casa, ¿no? Entonces, una alternativa para este lugar es el turismo. Hay sobradas pruebas de que hay muchas personas que están interesadas en recorrer estos lugares áridos, donde se puede pasar algunos días en una realidad muy distinta, en la soledad de la planicie. Para los que vivimos acá parece una cosa muy común, pero para aquel que vive en lugares muy poblados o en una ciudad, tener la posibilidad de pasar una semana sin quizás no ver a más de 3 o 4 personas, se ha comprobado de que eso es muy apreciado. Y hay una alternativa para el turismo en este lugar, es apreciadísimo, muy interesante. La otra opción que se está trabajando mucho en una ley de guarda o custodia ambiental para esas personas que están ahí, que no tengan que vivir de la ganadería ovina para poder sobrevivir, sino pensar en una forma de pago de la provincia que invierte tanta plata en sostener una actividad, que por ahí pueda solamente pensar en un subsidio para que estas personas se queden a cuidar el puma y no matarlo, a cuidar el ambiente, que no se degrade, y que tenga sus ovejas para que pueda sostener ese arraigo cultural que tiene, pero no tenga que vivir de ellas, porque eso es lo que muchas veces genera toda esta conflictividad. La minería, bien llevada adelante, porque la minería, digamos, tiene sus ribetes complicados. La actividad productiva minera es complicada en el uso del agua y un montón de cosas, pero bueno, pensada bien, es una muy buena alternativa. Y bueno, en esto, pensar alternativas diversificadas y amigables con el medio ambiente, y sería como una muy buena forma de pensar algo para este lugar que, mirado así, en este contexto global, está cada vez más complicado, ¿no? Así que bueno, hasta ahí quería contarles un poquito lo que pasa en mi casa, y mostrarle que de todos un poquito podemos hacer un gran avance, ¿no es cierto? Así que bueno, María Fernanda, hasta acá estaría mi presentación, con mucho gusto. Gracias, Cristian, muchas gracias. Bien, bueno, saludar a las personas que nos acompañan también de otros países hermanos, de Universidad de La Salle, nos acompañan de Guatemala, de nuestro país hermano Nicaragua, de León, nos acompañan desde Honduras, desde Bolivia, desde Argentina también, por supuesto, siguiendo la transmisión. Algunas de las consultas que se han generado y también comentarios aquí en el chat
que estamos siguiendo son que se necesita más conciencia, sobre todo en la población, en temas de cambio climático, porque es algo que nos está afectando a todos. También tenemos otros comentarios como el de Olga, dice que sería valioso compartir experiencias y pasar del conflicto a la convivencia o coexistencia entre vida silvestre, como lo es el puma, los productores y los animales que tienen para la producción. No sé si además de esto algún otro participante, otra participante tiene alguna consulta, algún comentario que hacer a nuestros estimados ponentes el día de hoy. Me parece que no. De manera que, bueno, realmente primero agradecerles al licenciado Ariel Dica, al licenciado Cristian Musisalug, al doctor Carlos Bolaños, profesor de Derecho Agrario, Derechos Reales de nuestra universidad, y a todos ustedes y todas ustedes quienes nos han acompañado esta noche, al compañero Randall, a don Francisco, el director de la universidad, y cada uno de ustedes también a través de la transmisión Facebook desde otros países, también desde otros continentes. Creo que esta es una charla muy importante, como les mencionábamos en el chat, pueden seguir las actividades de nuestra cátedra ambiental y agraria de la Universidad de La Salle en nuestras redes sociales de la Universidad de La Salle Costa Rica. Es importante transformar las actividades productivas que permitan un cambio cultural en los modelos de consumo, en los sistemas de gobernanza, para que todas las personas podamos tener acceso a la justicia, podamos tener acceso a los alimentos, podamos tener acceso a la tierra, a los recursos naturales, de manera solidaria, de manera equitativa, de manera equilibrada también y haciéndolo conscientemente. Hay que fomentar entonces el desarrollo, ¿verdad? A través de la transformación tecnológica. A mí me parece que lo que hemos hablado aquí es muy importante porque la producción siempre va a existir y las actividades humanas siempre van a existir. Los seres humanos, para poder seguir coexistiendo, tenemos que hacer efectivamente eso, coexistir con la naturaleza, con los otros seres hermanos, como decía San Francisco de Asís, con los demás recursos naturales. De lo contrario, no podría ser posible. Por lo cual este tema es sumamente importante, es un tema que seguiremos desarrollando, por supuesto, desde la cátedra de nuestra querida universidad. Y sin más, por esta noche agradecerles, como reiterábamos, la participación a cada una y cada uno de ustedes y reiterar las gracias a nuestros ponentes expertísimos. Muchas gracias por acompañarnos desde Argentina, por acompañarnos también acá desde Costa Rica. Y cualquier cosa estamos para servirles. Pueden escribirnos al correo que dejamos en el chat, cátedra.ambiental.ac.cr. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias de nuestra parte también. Un honor realmente. Y a disposición. Muchas gracias nuevamente a Cristian, Ariel también, a María Fernanda, a don Carlos. Y bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Gracias, compañeros. Saludos, Argentina. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos.